Hola, buenas tardes a todas y a todos mis amigas y amigos de Charlas de Café. Estamos una vez más con Octavio Moreno, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien se especializa en temas relacionados con Latinoamérica, como área del populismo, como los golpes de Estado, la historia de nuestros países de la América Latina. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Charlas de Café. Hola, hola Ruth, pues un gusto estar aquí otra vez con ustedes platicando. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Pues este día queremos platicar sobre los 45 años del golpe de Estado en Argentina, que el pasado 23-24 de marzo fue la fecha en que se instauró la Junta Militar en Argentina, tras un golpe de Estado y una junta militar que estuvo dirigida, presidida por Jorge Rafael Videla, y pues con las consecuencias posteriores que todo esto tuvo, ¿no? Con la desaparición de personas, incluso hasta la fecha hay niños, ¿no? Que bueno, ya son adultos, pero que nacieron mientras sus madres estuvieron en cautiverio, en cárceles clandestinas, por supuesto, en detención, y que fueron entregados a los captores de sus padres y que hoy siguen, ¿no? El movimiento, por ejemplo, de las abuelas de la Plaza de Mayo, a quienes admiramos enormemente, y que, bueno, sigue esa lucha por la memoria, por recuperar a los niños, a las niñas, que hoy ya son personas adultas. Y pues siempre es importante no olvidar estos eventos, y por eso hoy hemos invitado a Octavio. Más tarde se unirá a esta charla también Irani Santa María, que también se especializa en estos temas, específicamente el tema también del lawfare, que es como la guerra legal, ¿no? Estaba leyendo justo que es un término militar incluso, que es para instaurar por medios legales lo que no se puede hacer, o sea, un objetivo militar por medios legales, y que hoy también está como muy vigente este tipo de acciones, y que también Irani es especialista en este tema de los golpes blandos, ¿no? Pues Octavio, no sé si podríamos empezar la charla, pues comentando un poco lo que fue el golpe de Estado, los antecedentes y lo que fue en sí. Bien, pues sí, como bien dices Ruth, en América Latina en general el golpe de Estado es un fenómeno que ha sido frecuente, particularmente en el siglo XX, en una investigación que realicé junto con otros compañeros, encontramos que hay más de 80 casos que solo en el siglo XX se registraron. Pero si contamos, digamos, sucesos como azonadas, intentos, conjuras, pues se pueden reunir más de 300 casos. Y particularmente, digamos, el caso del golpe de Videla en Argentina es uno de los varios que ha sufrido Argentina, pero que también se vio, digamos, históricamente acompañada por golpes de Estado en otras zonas. Previamente había sucedido en Brasil, en Chile también había golpes de Estado, hubo en Paraguay, hubo en buena parte de la región. Particularmente se recuerda, digamos, el caso argentino porque fue un golpe de Estado que se dio con quien entonces era o contra quien era la fuerza hegemónica política en esos años, que era el peronismo, digamos, como una gran tendencia política que se venía presentando desde los años 40, ya con antecedentes, y que particularmente fue especialmente violento. Inauguró, digamos, un periodo pues muy importante, lamentablemente muy fuerte, digamos, en la región, en el que, digamos, todo este clima general de mediados del siglo XX relacionado con la Guerra Fría, pues terminó manifestándose en nuestra región a través de la presencia de golpes de Estado. Entonces, particularmente, el caso argentino es un caso bien estudiado, hay muchas aproximaciones desde las ciencias sociales, pero también ha sido abordado, digamos, por artistas, a través de películas, a través de canciones, a través de muchos documentales,
digamos, es un proceso que se conoce bien. La experiencia argentina tiene también la particularidad de que han tenido, sobre todo después de la llegada del kirchnerismo, han tenido un rescate y una reconstrucción de la memoria sobre este golpe y en general los golpes de Estado, de manera que en el país argentino hay una conciencia clara de lo que fue este periodo en el que efectivamente sucedieron cosas atroces como las que ya nos mencionabas, ¿no? La captura de militantes peronistas, particularmente del ala más radical, el ala montonera, así se le llamaba a este grupo, así se hacían llamar, y que terminó efectivamente con el secuestro y la desaparición de personas y la reubicación de hijos, ¿verdad? Esto es algo que vimos en Argentina, pero que también encontramos antecedentes, por ejemplo, en la España franquista, después de la Guerra Civil Española, y que representa pues uno de los capítulos más atroces, ¿no? En términos de la persecución política y de la confrontación, digamos, entre las diferentes fuerzas políticas. Efectivamente, el caso argentino es un caso memorable, o tal vez esta no sea la palabra, digamos, o es un caso que se recuerda porque pues, es una buena muestra de cuál fue la tendencia, particularmente entre los años 60 y hasta los años 70 en la región. Sí, como bien mencionas, pues en todo el Cono Sur, ¿no? Es conocido porque la mayoría de países estuvieron bajo juntas militares. Y bueno, no sé si también puedas explicarnos un poco, sobre todo pues para nuestra audiencia y las personas más jóvenes que quizá no conozcan de este tema, lo que fue la Operación Cóndor, porque sabemos que todos estos gobiernos, ¿no? Dirigidos por militares, estaban de alguna manera conectados unos entre otros para hacer una persecución de los grupos de izquierda. Sí, así es. Justo en este contexto de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Que esta era hubo un momento de confrontación entre dos grandes potencias dominantes a nivel mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Conforme se desarrollaba esta confrontación, también pasó que a nivel regional en los diferentes países hubo la presencia de grupos de izquierda, algunas veces a través de formas partidistas, algunas veces no, algunas veces articulados al Partido Comunista Soviético, otras veces no, pero que digamos venían planteando agendas de reivindicación política, de cambio social, de transformación económica, bajo esa gran égida de lo que fue el proyecto socialista del siglo XX. En ese contexto, la influencia de la Revolución Cubana, que fue una revolución armada, fue una revolución exitosa, pues también, digamos, fue una especie de referencia para las izquierdas de la región. Y en ese contexto lo que vimos fue un fortalecimiento de los Estados Unidos a través de sus aparatos de inteligencia, a través de su aparato militar, para justamente evitar que la experiencia cubana con relación a la Unión Soviética se replicara en otros lados. Durante mucho tiempo se menospreció, digamos, o se ninguneó, digamos, esta denuncia de la existencia de una intervención abierta de los Estados Unidos, de su ejército, de su inteligencia, pero desde hace aproximadamente unos 10 años para acá, tras la revelación de los archivos del Departamento de Estado norteamericano, está más que probado que efectivamente existió una injerencia por parte de los Estados Unidos, por un lado, pero también por parte de las élites, las oligarquías, es posible decir, en muchos casos latinoamericanas, pues hubo una adopción de la agenda norteamericana para proteger el status quo en la región y evitar que efectivamente este tipo de movimientos críticos, pues más de izquierda, tuvieran éxito. El Plan Cóndor particularmente fue una agenda de coordinación a nivel militar y de inteligencia que lo que hizo fue coordinar a los mandos militares en países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, incluso México aparece ahí, en el que por un lado formaban a los mandos militares en una
tristemente célebre llamada Escuela de las Américas, que hasta el día de hoy existe en Estados Unidos. Se formaba, digamos, a esos mandos militares ahí, y esto también permitió que en un determinado momento actuaran de manera más o menos coordinada, ¿no? Esto es, entre gobiernos nacionales, el gobierno, el ejército norteamericano, y efectivamente estos tuvieron pues un rol activo. Esto es lo que se le conoce como el famoso Plan Cóndor. Incluso buena parte del propio archivo de este aparato de inteligencia fue localizado en, si no me recuerdo, en Paraguay en los años 90. Existe ese archivo que tiene todas las fichas que se generaron sobre ese tiempo, y una de las cosas que, por ejemplo, sorprendió cuando se encontró ese archivo es que había, digamos, sí, un aparato de inteligencia bien organizado que tenía un alcance regional. Esto es parte de la memoria política histórica latinoamericana, y que, bueno, sí terminó, digamos, influyendo pues de manera importante, ¿no? En la presencia de golpes de Estado, en la organización de dictaduras militares, en la presencia de juntas militares, en la persecución de actores políticos, en la persecución de grupos sociales. Y bueno, pues esta fue una situación que realmente se mantuvo y tuvo una influencia muy, muy importante. A través de esta experiencia, pues también hay un buen número de situaciones que se generaron. Se generaron éxodos de grupos políticos perseguidos, efectivamente hubo desapariciones, hubo persecuciones, sucedieron muchas cosas a raíz de esta situación, ¿no? Hoy en día es una situación diferente, yo diría, porque hoy ya no vivimos esta situación del mundo bipolar que vimos a mediados del siglo XX. Hoy tenemos un multipolarismo que hace efectivamente la arena política diferente. No quiere decir que no deje de haber intereses militares, intereses políticos, intereses económicos, pero no vivimos ese escenario del siglo XX en el que había dos grandes potencias. Actualmente esto se ha transformado, y además también el entorno de la globalización ha generado lógicas políticas distintas que efectivamente también han transformado un fenómeno como el golpe de Estado durante el siglo XX, que para terminar esta parte hay que decir que el golpe de Estado era durante el siglo XX fundamentalmente un fenómeno asociado con lo militar. El golpe de Estado era dado principalmente por militares, y por militares que estaban vinculados en algunos casos a este escenario que ya describimos digamos, de confrontación entre los Estados Unidos, la Unión Soviética, pero también digamos, sucede que muchos de ellos actuaron de manera reactiva a procesos de cambio que venían sucediendo en los diferentes países. Un fenómeno militar, básicamente. Sí, así es. Bueno, eso se ha modificado, aunque lo último que vimos en Bolivia es que ahí estaba como una mezcla de varias cosas, ¿no? Lo que se vio en 2019, que bueno, ahorita pasaremos a esa parte, porque ahora lo que me interesaría preguntar es, he estudiado un poco sobre tanto Chile como Argentina, los golpes militares, y algo que veo como común en ambos casos es que previo a que los militares tomen el poder, es que se da una situación de caos, ¿no? Una situación de mucha inestabilidad social, inestabilidad institucional, incluso económica, ¿no? Empieza a haber conflictos ahí por cuestiones también económicas, alza de precios, hiperinflación, etcétera, a tal grado que la misma sociedad puede llegar a creer que la solución es eso, ¿no? El golpe, y hasta aceptarlo en cierta medida, hasta que evidentemente, bueno, pues ya que te esté gobernando, estar bajo la bota militar, supone la persecución política, violación de derechos humanos, incluso lo que se llama terrorismo de Estado. No sé si pudieras explicarnos esta parte. Sí, mira, efectivamente, digamos, cuando se habla de golpes de Estado o cuando se hace referencia al golpe de Estado, usualmente se piensa como un acto. Y es que el golpe de Estado es un acto. El golpe de Estado es aquel cambio violento, aquel cambio forzado por parte, digamos, de un presidente, así es en nuestra región, de un gobierno electo democráticamente,
y que por vía de la fuerza, pero desde dentro de la propia élite, dentro del aparato, digamos, de gobierno en general, incluyendo en este caso a los militares o a las fuerzas navales, deponen a ese presidente. Digamos, es una especie de sustitución vía violenta. Eso es un golpe de Estado. Usualmente cuando se piensa en los golpes de Estado, se piensa en este acto de deposición. Lo que pasa a la historia es este momento, ¿no? En donde vemos a Videla, a Uriburu, a Pinochet, a toda esta playa digamos, de autócratas que hemos visto en la región. Sin embargo, como bien tú mencionas, en realidad puede entenderse también el golpe de Estado como producto de un proceso. Y usualmente estos procesos tienen que ver con largas confrontaciones políticas que encuentran como una vía, entre comillas, de resolución del conflicto, pues justamente a este tipo de actos, que son ilegales, que suelen ser ilegítimos y que son mediante la violencia, ¿verdad? Es a través de ella como se realizan. En la mayoría cambia, digamos, de acuerdo a la época, porque, mira, tengo aquí algunas gráficas que pueden servir para mostrar estos elementos que estoy planteando. Te voy Sí, a ver, checa si ya puedes compartir pantalla sí, sí. para que nos las muestres. Excelente. A ver, mira, esto es un poco relativo a la definición de lo que es un golpe de Estado, es lo que acabo de expresar. Esta gráfica que aparece aquí, miren, por ejemplo, muestra la frecuencia de los golpes de Estado en la región. Usualmente se piensa, por ejemplo, el caso argentino como uno de los que más tiene, pero pues la investigación del siglo XX nos ha mostrado que Bolivia es el país que tiene más antecedentes de golpe de Estado sobre el siglo XX, seguido por Ecuador, Perú, entonces sí Argentina. Y curiosamente los países que menos golpes de Estado registraron en el siglo XX fue México y Surinam. En el caso mexicano es el golpe de Estado que se le da a Madero y a partir de entonces en México ya no vimos otro golpe de Estado, ¿no? Esta gráfica muestra un poco la distribución, ahora sí que de la historia de los golpes de Estado por décadas. Hay dos grandes décadas en las que se presentaron golpes de Estado, que es entre los años 60 y 70. En esta década se ubica, digamos, este caso particular argentino, pero también se ubica el caso brasileño, se ubica el caso chileno, y hay otro gran momento de concentración de golpes de Estado que es posterior al gran crack económico del 28. Todos los años 30 están llenos de golpes de Estado justamente como un producto de la desestabilización que provocó ese fenómeno económico y el recambio de élites. Volviendo un poco a la pregunta que hacías hace un momento, efectivamente en los golpes de Estado, cuando hablamos de golpes de Estado hablamos, el golpe de Estado es un acto, hay procesos políticos que lo preceden y usualmente tiene que ver con reacomodos de las élites. En los años 60 y 70 tenía que ver con limitar a estas fuerzas más vinculadas al proyecto comunista a nivel internacional, pero también vinculados con coyunturas locales, y en los años 30 tenía que ver con los cambios en el patrón de acumulación a nivel mundial. En los dos casos lo que vemos son procesos políticos, económicos y sociales que poco a poco van generando condiciones para que se den los golpes de Estado. Algo interesante que se puede decir aquí es que, como tú sugieres efectivamente, un golpe de Estado incluso necesita un nivel de legitimidad a nivel de la sociedad. Es decir, se necesita convencer a una porción significativa de la población de que es posible deponer un mal gobierno, ¿verdad? A través de un acto violento. Y usualmente este tipo de procesos pues recaen en los medios de comunicación, recaen en las críticas de la oposición, casi siempre mostrando a los gobiernos como ineficientes, como incapaces de crear acuerdos. Esto, por ejemplo, en el caso chileno fue un proceso de 3 años en el que sencillamente no fue posible construir una mayoría para el gobierno de Salvador Allende, y tras, digamos, el boicot sucesivo de posible construcción de acuerdos, pues se termina, digamos, acudiendo a la vía
violenta, ¿no? En el caso, por ejemplo, argentino, es un caso también muy peculiar porque los alcances del peronismo iban desde la izquierda hasta la derecha moderada. El peronismo, digamos, como gran aparato de gobierno, concentraba, digamos, muchas y muy diversas fuerzas sociales. Entonces, el caso argentino es muy particular porque lo que hubo fue una declaración de guerra por parte de los sectores más conservadores del país, y acudiendo efectivamente a un golpe de Estado, pero también, digamos, a una persecución y a un intento de eliminación de todas las fuerzas políticas posibles vinculadas con el peronismo. Y aquí hablamos de un peronismo de centro, un peronismo incluso de derecha empresarial y un peronismo de izquierda que llegaba hasta las expresiones guerrilleras, que son los montoneros, ¿no? Entonces, efectivamente, los golpes de Estado son procesos complejos que involucran muchas variables, pero particularmente suceden en momentos de impas político, que precedidos, digamos, por procesos de crisis político, económico y social. Sí, es muy importante esto que mencionas, ¿no? De que también es parte de un proceso, no es como que de un día a otro amanecieron los militares y quisieron ir a asaltar la Casa Rosada o la Moneda, ¿no? Eso es muy importante, entender los fenómenos de la realidad social como procesos. Y bueno, también otra cosa que he leído, que he visto muy presente en estas últimas lecturas que he hecho sobre este tema, es que los golpes de Estado, particularmente el de Argentina, el de Chile, de alguna manera no solamente instauraron pues estas políticas incluso de terror, ¿no? Sino también lo que sería el neoliberalismo. Fue el momento, digamos, que permite que el neoliberalismo se ha instaurado como una política económica de total privatización, favoreciendo sí a las oligarquías nacionales, pero pues también los intereses extranjeros. No sé aquí si nos puedes ahondar en esto, Octavio. Esa es esta relación entre neoliberalismo y golpes de Estado, hasta donde yo he podido investigar, se cumple en el caso chileno. Porque en muchos otros casos, por hablar, por ejemplo, del caso brasileño, el golpe de Estado fue dado para contener, digamos, a estos grupos, ¿no? Una fuerza política importante vinculado con las ideas del comunismo internacional, pero el tipo de gobierno que se construyó post golpe de Estado en realidad fue un Estado fuertemente intervencionista. No fue una política neoliberal la que se construyó en lo inmediato. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el caso argentino. Fue hasta finales de la década de los 70, principio de los 80, cuando después del experimento chileno, entre comillas, ya empezó, digamos, a extenderse esta agenda. Y esto es porque, esto es muy curioso y tiene efectos hasta el día de hoy, pero es porque en los ejércitos latinoamericanos hay una tradición nacionalista muy fuerte, que a mediados del siglo XX todavía estaba vinculado a una idea de un Estado protector, ¿no? De un Estado social, podría decirse. Entonces, por ejemplo, en el caso peruano tuvimos el caso de un ejército que hizo golpes de Estado, pero que curiosamente construyó una política económica proteccionista hacia el propio Perú. En el caso boliviano tenemos tintes también de lo mismo. Esta relación entre el neoliberalismo y golpe se da en el caso chileno y es solo después de un tiempo en el que, tras inmensas inyecciones de dinero, tras un proceso largo de reorganización económica, política y social, como se empieza a expandir a otros países. Pero particularmente el golpe de Estado y el neoliberalismo solo se cumple en este caso chileno. Lo que sí es importante reconocer es que usualmente a los golpes de Estado están relacionados las élites conservadoras, podría decirse, las élites protectoras, digamos, del status quo en los diferentes países, porque justamente de lo que se estaban cuidando era del cambio, ¿verdad? Era de la transformación hacia, si bien no políticas, a veces grupos sí tenían agendas socialistas,
pero también había grupos nacionalistas con reivindicaciones de protección nacional, ¿verdad? Entonces, varía, digamos, en cada caso, ¿no? Los casos no son homogéneos, no son iguales, y solo es hasta entrada a la década de los 80s que ya vimos, digamos, avanzar abiertamente la agenda neoliberal junto con la presencia, digamos, de golpes de Estado. Yo diría incluso que más bien la agenda neoliberal, fíjate que vino de manera muy marcada después de las transiciones. Uno de los efectos que tuvieron los golpes de Estado y la presencia de dictaduras militares fue la eliminación de la oposición política. De manera que cuando se vinieron los procesos de transición a la democracia, quienes fueron capaces de organizarse en partidos políticos, en muchos casos eran las burguesías nacionales. Y estas burguesías sí venían, digamos, con una agenda de modernización económica con tintes neoliberales. Ahí es cuando vimos entrar un paquete muy, muy grande de gobiernos nacionales que ya traían una agenda que en su momento se llamó de modernización, pero que hoy abiertamente conocemos como neoliberales, ¿no? Digamos, ese es un periodo que ya incluso se ha terminado, hoy ya no es igual la situación. Entonces, por ahí que el neoliberalismo no necesariamente entró a través de la vía militar, entró a través de la vía democrática, sencillamente porque la izquierda fue eliminada de la competencia política y de ahí, digamos, también la explicación de por qué fue tan violenta la represión para ciertos grupos en la región. Y vemos también, Octavio, bueno, que como mencionabas, ya en un mundo multipolar, un proyecto de globalización y tal, ya no se ven, ¿no? Estos golpes militares. Bueno, ahorita acaba de ocurrir uno en Myanmar, en 2019 el de Bolivia, pero lo que vemos hoy es esto que se llama golpe blando o los Laufer, el golpe legal como el que le hicieron a Rousseff, bueno, en Brasil, y a Dilma Rousseff y a Lula. Y aquí la pregunta sería, o sea, ¿cómo se da esta situación de los golpes blandos? O sea, ¿por qué es factible? O sea, veo como que América Latina está muy efervescente en esta situación. Por ejemplo, tengo algunos contactos en Twitter, sigo algunas personas en Twitter de Argentina y a veces veo lo que comparten relacionado, bueno, al clima político y parece que estoy leyendo un tuit de cualquier persona en México, ¿no? Que está como, es muy parecido el discurso de ataque a la izquierda, etcétera. Entonces, pues aquí me gustaría que nos explicaras más esta idea del golpe blando y sobre todo también el papel que tienen los medios de comunicación. Bien, pues de las virtudes, diría yo, uno de los aportes que tuvieron los procesos de democratización fue justamente deslegitimar la intervención directa de las fuerzas militares en el gobierno. Esto no solo en América Latina, en general en el mundo. Y esto, digamos, ha llevado a una situación en que hoy en día, digamos, la democracia como forma de acceso al poder, como método para la elección de dirigentes es algo que tiene una legitimidad a nivel internacional. Por supuesto, tiene muchos problemas, pero digamos, actualmente esta es la visión dominante, ¿verdad? Y esto, digamos, llevó a otra situación, al hecho de que actualmente está mal visto en la opinión internacional en estos tiempos de globalización, pues justamente la presencia de militares en el gobierno. Hoy en día no es aprobado, no siempre ha sido así, pero hoy en día pues abiertamente se reconoce como una dictadura, como algo que no debe de ser, la presencia de militares en los gobiernos. Y esto también ha provocado que actualmente los ejércitos nacionales, los ejércitos profesionales, tienen una menor presencia en la política nacional en los diferentes países. Es decir, se generó un proceso, podría decirse, de encuartelamiento. El caso mexicano es una excepción, justamente por lo que hemos visto en los últimos tiempos de la guerra contra el narcotráfico. En México sí vemos al ejército teniendo una presencia pública importante, es un caso especial, particular, pero no está actuando, digamos, al nivel de un actor político, al contrario,
siempre busca separarse, digamos, de esa posición. Esto nos lleva a una situación en que actualmente, aún en los escenarios, digamos, de confrontación política, no fácilmente por el mal prestigio que tiene, por la descalificación y por las diferentes críticas que puede despertar, pues no se recurre a las fuerzas militares a la hora de intentar hacer gobierno, ¿no? Y esto también ha provocado que efectivamente un golpe de Estado vía militar, pues es criticado a nivel internacional. Difícilmente podría ser aceptada una situación como esta. Ya vimos lo que pasó en Myanmar. En Myanmar nadie está aplaudiendo lo que sucedió ahí. Nadie aplaude una dictadura militar como está en África todavía existen, ¿no? Digamos, los diferentes gobiernos que pueden estar todavía vinculados a poderes militares son mal vistos a nivel internacional. Esto ha provocado que no sea una opción, digamos, viable la recurrencia al ejército para intentar deponer gobiernos. Y lo que hemos visto es que el golpe de Estado sea, por decirlo de alguna manera, sofisticado, ¿no? Dejando el uso de la fuerza policial o los ejércitos como una segunda opción, o a veces, como sucedió en el caso boliviano, como una especie de amago. Lo que sucedió en Bolivia fue un amago de un golpe militar, fue una amenaza de que iba a intervenir el ejército, y la opción que tomó Evo Morales fue recurrir al autoexilio para evitar la presencia del ejército. Esto, digamos, es sintomático de esta situación. Lo que vimos formalmente fueron actores civiles dentro del propio gobierno también, digamos, presionando a través de la figura de Janine Áñez, pero con la participación, en este caso, del Parlamento y Poder Judicial, que, digamos, hicieron sus propios roles para intentar legitimar la deposición de Morales, digamos, en este caso. Entonces, para decirlo en síntesis, hemos visto un cambio en la forma como actualmente se dan los golpes de Estado, incluso haciendo partícipes a instituciones que deberían ser garantes de la democracia, por ejemplo, los parlamentos, por ejemplo, los poderes judiciales. Esto ya lo pudimos ver en Honduras, esto ya lo pudimos ver en Brasil, ya lo pudimos ver en otros casos, en Paraguay, por ejemplo, lo vimos también, en el que abiertamente la oposición política manipula instituciones, manipula las leyes para intentar hacer deposiciones, si no legítimas, al menos sí con una fachada legal, de presidentes democráticamente electos. Y esto es, digamos, desafortunadamente, pues una tendencia que hemos visto en los últimos años en la región, y que sobre todo efectivamente nos ha hecho volver a pensar en un fenómeno como el golpe de Estado, que pensamos que ya había terminado en el siglo XX. Pero bueno, esto no ha sido así, lamentablemente. Y aquí quiero preguntarte, bueno, te preguntaba sobre los medios de comunicación, el papel que tiene. Incluso cuando el golpe en Bolivia, Cristina Kirchner puso un Twitter diciendo que, bueno, ya cualquiera dice que el nuevo gobernante es tal, y los medios lo legitiman, ¿no? Los medios dicen, si este ya es el nuevo gobernante, un Twitter más o menos en ese sentido era la expresión. Por un lado, los medios de comunicación, pero por otro, y esto viene a colación por una discusión que se dio a propósito de un comentario en la mañanera que hizo el presidente López Obrador respecto a esta organización Artículo 19. O sea, no puedo dejar de preguntar, y no específicamente por esa organización, sino porque sí hay evidencia de que a través de los think tanks, de las organizaciones como esta o como otras, cualquiera, incluso hay Evo Morales, ¿no? Expulsó a USAID, expulsó a Human Rights Watch, acusándolos de que estaban ahí haciendo actividades de espionaje y de otras cosas. Y también en Venezuela los expulsaron a la USAID y tal. Viene la pregunta, o sea, estas organizaciones, o cuál es tu punto de vista a partir de tus estudios, si hay organizaciones que pueden tener fachada de estar favoreciendo, protegiendo los derechos humanos, etcétera, pero que a la vez puedan estar teniendo una injerencia para las agendas de estas organizaciones que son la cara, digamos, visible de
de las agencias de inteligencia como la CIA, etcétera. ¿Cuál es aquí tu apreciación? Pues a nivel regional sí hay evidencia suficiente que permite que permite observar que en el caso, por ejemplo, boliviano, pero también en el caso brasileño, y hablo de los dos casos que en este sentido conozco mejor, pues ha habido una presencia efectiva de ONGs en los que sobre todo y particularmente la recepción de recursos es internacional. Y lo que se ha mostrado es que en estos escenarios de confrontación política terminan tomando bando. Y de esa manera es como terminan siendo actores que deslegitiman a los gobiernos y posteriormente terminan apoyando destituciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso brasileño es bien interesante. Usualmente en América Latina, siempre que pensamos en movimientos sociales, pensamos en movimientos de izquierda, en movimientos estudiantiles, indígenas, obreros, diferentes tipos de movimientos. Hay una pléyade muy amplia, ¿verdad? Pero lo que hemos visto con la llegada de gobiernos de centro izquierda, progresistas en la región, es que curiosamente ese espacio de la sociedad civil fue ocupado también por las élites desplazadas, por las élites nacionales, y esto es justamente lo que tú preguntas, a veces con influencia de poderes económicos, políticos, internacionales. Entonces, hoy lo que hemos visto, por ejemplo, en casos como el brasileño, en casos como el venezolano, es la presencia de movimientos sociales que abiertamente tienen una agenda en contra, digamos, de los progresismos. Y este es un fenómeno nuevo. Recientemente Pablo Stefanoni, que es un analista regional reconocido, acaba de publicar un libro con un análisis particularmente de esta situación. Usualmente cuando uno ve una marcha, hasta el día de hoy, en el caso mexicano, antes de Frena, uno sabía que era algún grupo que estaba reclamando, ¿verdad? Algún tipo de reivindicación, algún tipo de favor al gobierno incluso, pero hoy ya vimos que esta vía pública, las calles que antes pensábamos y que históricamente teníamos ese referente de la izquierda, hoy son ocupadas por la oposición para manifestarse. Y, digamos, en otro sentido también, estas élites, digamos, dominantes que fueron desplazadas, pues han ocupado también espacios en los medios de comunicación, generando, por un lado, digamos, la crítica propia de lo que es la oposición a un gobierno, en este caso críticas a gobiernos de los que estamos hablando ahora, que son gobiernos progresistas de centro izquierda, ocupan el espacio público para hacer una oposición que critica, pero muchas veces también lo ocupan para intentar deslegitimar a los propios gobiernos y empezar a generar condiciones que hagan posible de pensar para mucha gente que es viable su deposición. Ahí tenemos dos fenómenos nuevos que durante el siglo XX no habían sido frecuentes, son raros. En el caso chileno, durante el gobierno de Allende, hubo caceroladas, que esto es que en los barrios, digamos, de clase alta, media alta, se convocaba, digamos, a los críticos a la oposición de Allende a que saliera con sus cacerolas a protestar. Ahí tuvimos un caso de protestas de este tipo, pero en general en la región no fueron frecuentes. Ahora lo que tenemos es eso, medios de comunicación, movimientos sociales, movimientos críticos, digamos, más bien en contra de los progresismos y que actualmente hoy ocupan el espacio público de manera muy importante. Es una peculiaridad, es una novedad que pues vale la pena analizar, que visto teóricamente en realidad no tiene nada de extraño, porque lo que vimos justamente son sectores, digamos, ubicados cercanos al poder, que una vez que son desplazados buscan su ubicación en la sociedad civil, y desde esa perspectiva no es extraño, es propio, digamos, del diseño contemporáneo de los estados, pero sin embargo sí para nosotros es un poco raro ver este tipo de situación, ¿no? Es algo que se ha presentado constantemente y que tiene vigencia en la actualidad. En el caso mexicano ya vimos a Frena, ya vimos estos desfiles de camionetas, ¿no? Que tan criticados fue. Ya vimos las marchas en la Ciudad de México, que bueno, vino la pandemia y significó como
como un corte, digamos, a ese tipo de actividad, pero es probable que las veamos surgir nuevamente en el tiempo que quede a Obrador en México de gobierno. Así es, Octavio. Estamos en un momento de coyuntura, ahorita que pues estás tomando el caso de México, un momento de coyuntura, porque estamos en la elección intermedia. Y es casi que vital para la 4T, ¿no? Que mantenga el Congreso la mayoría para continuar con el proyecto. Y he visto algunas voces, por ejemplo, tuiteaba poco después de, no recuerdo si previo o un día después de que iniciaran las campañas, el periodista Fabricio Mejía, ¿no? Aludiendo a que ya estamos en ciernes de un golpe blando. También escuchaba con los periodistas a Monero Hernández mencionarlo, a otros académicos como Magdalena Galindo, que también ha analizado el tema de los golpes blandos. Y te pregunto, ¿tú consideras a partir de tus análisis, que pues es tu área de investigación, digamos, de expertise, que se pueda dar efectivamente un golpe blando en México? Mira, sin ganas de jugarle al futurólogo, porque eso es bien complicado, pero mira, voy a utilizar una gráfica para intentar exponer esto que me acabas de preguntar. Espero que se esté mirando bien. Bueno, mira, esta es una tabla que diseñamos para un artículo analizando justamente algunos de los casos de golpes de Estado, unos fracasados, otros exitosos. Y ojalá se pueda ver bien en las diferentes columnas, están señalados en grandes rasgos los actores que intervinieron en la realización de los golpes. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, hemos visto una participación de las Fuerzas Armadas. Con Fuerzas Armadas, en este caso, hacemos alusión tanto a la presencia de fuerzas policiales o militares. Otro elemento sería justamente lo que acabamos de platicar, la participación de grupos dentro de la sociedad civil para predisponer la resolución del golpe o a través de la realización de marchas y una presión ciudadana fuerte. La intervención del Poder Judicial es otro actor, la intervención parlamentaria y finalmente, como un elemento extra que ahora puedo explicar, la mediación de instituciones supranacionales. Esto en el caso en la que intervinieron para protestar y en algunos casos incluso para deponer los golpes. Si nosotros analizamos estos elementos que han jugado en la realización de estas nuevas deposiciones presidenciales, pues miren, lo primero que tendríamos que ver es para pensar el caso mexicano, es la presencia de un sector de las Fuerzas Armadas que estuviera dispuesto si no a participar, al menos a ser omiso con la realización del golpe. En todos los casos de golpe de Estado, en el siglo XX lo que vimos normalmente fue la intervención abierta del ejército, pero aún en aquellos casos en los que el ejército no participe, pues al menos hay un acto de omisión, porque una de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas es preservar, digamos, el orden constitucional. Entonces, para pensar actualmente que pudiera suceder en México un fenómeno de este tipo, tendríamos que ver más o menos claramente delimitado un sector del ejército que fuera empático con. En mi opinión, esto es algo que en México todavía no se observa. Ahí habría un primer argumento para decir que no. En los casos de Venezuela vimos a un ejército, por ejemplo, partido que participó, a pesar de que Chávez era un militar. En el caso de Haití fue el propio ejército el que participó. En el caso de Honduras también el ejército participó. En Ecuador fueron los policías y fue un golpe fallido. En Brasil el ejército se mantuvo, digamos, al margen de la situación, pero terminó teniendo al menos una participación, digamos, ni estuvo dentro, pero tampoco se separó, ¿no? Ese es un caso especial y en el caso boliviano directamente actuó el ejército. Ahora, en el caso de la presencia de movimientos sociales dentro del espacio de la sociedad civil, esta sí es una frecuente en los casos de los últimos años. Es curiosamente desde el espacio de la sociedad civil de donde están viniendo las intentonas, a través de la predisposición de la situación,
de la generación de protestas. Esta sí es un frecuente que hemos encontrado en los diferentes casos. En el caso mexicano existe. Y eso no quiere decir que vaya a suceder. Yo diría que particularmente por una situación en este momento, que es que estamos muy cerca de las elecciones intermedias. Y esto va a ser clave en términos del fortalecimiento del proyecto del actual gobierno federal o abiertamente su declive. Actualmente yo lo que observo es que los diferentes grupos opositores, partidistas y los no partidistas también, pues están enfocando actualmente, es buena parte de la actividad política que hoy, están enfocando su energía en las campañas, porque está por suceder esta elección intermedia. Entonces, esto va a ser clave, digamos, en términos del fortalecimiento y probablemente también significará la radicalización de la oposición, o bien si lo que vemos es un proceso en el que no se fortalece Morena, ¿verdad? Y el gobierno federal, pues entonces lo que veríamos sería digamos, una variación, digamos, en términos de las agendas de la oposición, en tanto no tendrían un partido dominante enfrente con posibilidades de convertirse en hegemónico. Bueno, esto con respecto a esta situación. Otro elemento que vimos también es la intervención de los poderes judiciales. Este sí sería un asunto interesante porque pasa que en América Latina los poderes judiciales no son electos popularmente. Es un espacio, digamos, relativamente cerrado a la intervención ciudadana, funcionan por nombramiento y muchas de las estructuras, digamos, en términos de la conformación del poder judicial, son endógenos. Entonces, lo que vemos son élites dentro de ese poder que constantemente se reciclan. En los casos que hemos visto recientemente, ha habido una confrontación entre los gobiernos, digamos, de centro izquierda y los poderes judiciales, justamente porque se mantienen como un coto de poder y que constantemente hay choques. Esta es una vía, digamos, posible para la realización a través de la realización particularmente de procesos de impeachment, ¿verdad? O a través de la persecución también judicial. O una vez que también se dan estos golpes blandos, los poderes judiciales terminan, digamos, siendo a veces omisos con los procedimientos y no, digamos, no protestan o no se oponen a la realización de. Más bien lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso hondureño, en el caso paraguayo, es que tienden unas especies como de cortinas de humo para dar una supuesta legalidad a los sucesos. Este es otro elemento que está ahí presente en las coyunturas actuales. Y el otro elemento es la intervención parlamentaria. Esto tiene que ver con lo que decíamos hace algún momento, porque, por ejemplo, en el caso de Lugo, yo creo que es el caso más claro, cuando este tipo de gobiernos pierden la mayoría en el Congreso, cuando hay una mayoría opositora en el Congreso diferente a la del presidente, pues se viabiliza la posibilidad de hacer procesos de impeachment dentro del poder parlamentario, ¿verdad? Dentro de las cámaras. De manera que perder la mayoría para este tipo de gobiernos, perder la mayoría en las cámaras es un asunto muy delicado. Perder la mayoría o que se rompan las coaliciones partidistas que les da sustento, ¿verdad? Esto fue lo que vimos en el caso paraguayo, también lo vimos en Brasil. Digamos, este es un escenario que sería no probable, pero al menos posible, digamos, en el mediano plazo en México. Esto es uno de los posibles escenarios que podríamos presenciar. Y bueno, finalmente, esta última columna que coloco aquí, o que colocamos, tiene que ver con, esto es también una novedad en la realización de este tipo de procesos en la región, que en algunos casos en donde se han sucedido este tipo de golpes blandos, neogolpes, les he llamado yo en algunos lados, sucede que las instituciones supranacionales, regionales, políticas, han protestado en contra de los golpes y en algunos casos han logrado que se eche para atrás el golpe. Esto es gracias, digamos, a la descalificación de la comunidad internacional y que también a que la celebración de acuerdos de libre comercio o comerciales en general tienen cláusulas democráticas. Entonces, esto es una forma, digamos, de presión
novedosa, digamos, en la región y que efectivamente ha jugado, digamos, en contra de la realización del golpe. Particularmente el ALCA en el Cono Sur fue una institución que sirvió para detener golpes de Estado en la región. Y bueno, esto es también una novedad. No quiere decir que sean lamentablemente, no quiere decir que sea una garantía en contra del intento, de una intentona de golpe blando, pero sí hemos visto en casos en los que han presionado al punto de que logran que termine por fracasar, ¿no? Un fenómeno como estos. Entonces, como verán, pues en realidad son varios elementos, tiene variables distintas. Era mucho más fácil en realidad de analizar un golpe de Estado en el siglo XX porque casi siempre era militar, pero actualmente se ha sofisticado y merece, digamos, análisis mucho más particulares que, bueno, mantiene desde nuestra perspectiva estos elementos que ya hemos presentado, pero bueno, lo que sí es cierto es que también la política regional tiene ciertos ecos y ciertas tendencias que se están repitiendo, digamos, en los diferentes países. Voy a pasar, comentar nada más los saludos que mandan las personas que nos están viendo ahora. José Antonio Cruz Peinado, Kashmira Baidún, que nos saluda desde Aguascalientes, Gaby Figueroa, saludos desde Tlaxcala, Britzia Lobatón, también saludos, buenas noches, y pues saludos a las personas que nos verán después. Pues ha sido una charla realmente muy interesante, sobre todo porque ya haciendo un análisis más allá de lo que se puede ver que se dice en Twitter o que se dice en un artículo periodístico, pues tu análisis es, digamos, una investigación ya más amplia y me pareció muy importante esto último que nos mostraste, pues para entender también cómo podría darse o no una situación así en México y pues también calmar un poco a las audiencias, a las personas que lo ven, pues para que también estén como observantes, pero tampoco caigan así como en la paranoia o en el miedo de que esto se pueda dar, aunque sí vemos muy activa, como bien lo mencionabas, a la sociedad civil, grupos de la sociedad civil, organizaciones y tal, muy activos. Incluso no sé si entra lo de los amparos que se están haciendo contra la reforma de la ley energética, lo del Tren Maya, lo de, ¿cuál otra? Que he visto que ha habido amparos al aeropuerto. No sé si eso entra en la cuestión de lo judicial. No, bueno, particularmente en el caso mexicano, vimos, ¿se acuerdan de aquel asunto del predio El Encino? Que sirvió, digamos, como una especie de arma legal para intentar evitar el registro de un candidato. Ahí lo que vimos es la manipulación de instituciones, de leyes, ¿verdad? En ese momento funcionó como una herramienta para evitar un posible candidato y en realidad también tuvo éxito en su momento, en el sentido de que pues generó un desgaste, ¿verdad? Pero yo considero que en la situación actual este tipo de amparos no representa, digamos, un riesgo en términos digamos, de que el presidente pueda continuar. ¿Acaso habría que prestar más bien atención? Esto yo creo que es importante. En el caso brasileño, lo que se destapó fue una red muy importante de corrupción por parte del PT y los partidos y grupos aliados con el PT tras un proceso ahí sí judicial en el que se empezó a destapar la operación Lava Jato, le llamaron, y esto lo que provocó fue una desacreditación pública del PT y la pérdida de apoyo de una parte del electorado para con Rousseff. Quiero decir que este tipo de persecuciones o procesos judiciales pueden servir como una herramienta de desacreditación, que ahí sí puede generar un preámbulo de desacreditación para tal vez posteriormente llegar, digamos, a otra situación, que lo que hemos visto en la región también es vía parlamentaria. Por eso decía que el mantenimiento de una mayoría es fundamental, porque
dependen, varían los casos de impeachment entre cada estado, pero usualmente necesitan mayorías calificadas. Esto es más del 70-75% para que funcione un proceso de impeachment. Entonces, como verán, es difícil. En este momento sería imposible un proceso de impeachment, pero depende de la realineación política que va a haber a mediados de año, lo cual, digamos, generaría un terreno en el que sí sería imaginable una situación como estas, ¿no? Y la experiencia brasileña también serviría para decir que, pues, esta coherencia con el discurso de austeridad, de no corrupción, pues sería fundamental para mantener la imagen pública de un gobierno como el de la 4T, porque si se llega a destapar algún escándalo, como pasó en Brasil, como ha pasado en otros lados, pues va a deslegitimar de manera muy importante a este gobierno y significaría una pérdida de apoyo muy, muy, muy sensible. Este es, yo creo que uno de los puntos nodales actualmente para que pueda mantenerse este correlato que sostiene el gobierno federal, porque ese sí sería, digamos, un flanco muy, 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 muy importante. Octavio, por último, ya para cerrar, para despedirnos, desafortunadamente, bueno, Irani Santa María no se pudo unir a la charla, pero esperemos en otra próxima ocasión pueda estar con nosotros. Pero lo último que te quiero preguntar es una reflexión final a estos 45 años de este golpe de Estado. ¿Por qué es importante recordarlo, analizarlo, seguir estudiando estos fenómenos, seguirlos divulgando también, si es la palabra correcta que se puede utilizar al mencionarlos, al hacer este tipo de pláticas, al seguir desarrollando estos temas? Bueno, particularmente, yo creo que hacer, digamos, la reflexión o hacer la alusión a fenómenos como estos es muy importante. Los golpes de Estado dieron paso a dictaduras militares, al menos en el siglo XX. Y en los procesos, digamos, de memoria y de intento, porque es bien complicado, pero de intento de resarcimiento de justicia, siempre ha privado el lema de nunca más, en el sentido de que, pues, un fenómeno como un golpe de Estado implica, pues, una alusión o una abierta confrontación política con posible resolución armada. Entonces, yo creo que el hecho de acercarnos a la historia, observar los resultados de este tipo de experiencias, pues son muy valiosos. Es valioso, digamos, tanto para aquellos que lo quieren evitar, como incluso para aquellos que podrían ser empáticos con un golpe de Estado, porque este tipo de procesos pues deja heridas abiertas, genera muchas pérdidas, lastima a mucha gente y divide de manera muy importante a las sociedades. Si en este momento, por ejemplo, en un país como México, vivimos un momento de relativa polarización, que yo siempre mantengo que la polarización no es producto de un discurso, es producto de una realidad. Aunque pensáramos que un político pudiera hacer uso de un discurso que polarizara, ese discurso no tendría sentido si no tuviera una realidad concreta en el que tuviera sustento ese discurso, ¿verdad? Entonces yo pienso que a veces más bien la realidad es lo que nos separa, la realidad es lo que nos divide. Entonces se trata siempre de buscar en ese contexto de diferencias, pues formas que nos puedan reconciliar y que hagan innecesario llegar al uso abierto de las armas, a la manipulación de instituciones, a la ruptura de instituciones y leyes, porque ese es un camino mucho más difícil de volver a andar. Entonces yo creo que en ese sentido la reflexión sobre este tipo de procesos es oportuno, es necesario, y bueno, pues el lugar común que también muchas veces se dice, ¿no? Que aquel que no conoce la historia, pues la va a repetir. México no tiene una tradición de golpes de Estado, México no tiene como no tiene una tradición, tampoco tiene, digamos, a nivel mayoritario, una situación de predisposición o de preferencia, ¿no? En algunas sociedades, por ejemplo, la brasileña, un político como Jair Bolsonaro, haciendo alusión a gobiernos militares, ganó simpatías en su propia población. Esto es porque tienen un antecedente de gobiernos militares. En Argentina, una parte de la derecha, pues podría decirse radical, abiertamente simpatiza con el ejército. En Chile pasa lo mismo. En México no, porque no tenemos un antecedente histórico de ese tipo. Hay otros peligros, hay otros problemas.
Y en ese sentido yo creo que vale la pena echar un vistazo hacia el pasado para cuidarnos y para también pues hacer todo lo posible para que no sucedan este tipo de cosas. Pues muchísimas gracias, Octavio, por haber estado con nosotros y por darnos, pues sí, a lo mejor también lugar común la expresión, darnos luz sobre estos temas muy importantes. Pues muchas gracias, no queda más que decir y gracias a las personas que estuvieron con nosotros en el en vivo, a las que nos ven después. Y pues nos vemos el sábado, vamos a tener otra charla de café y pues les espero por acá, les invito, vamos a platicar sobre una investigación que publicó Claxo. Víctor Aramburu estará con nosotros platicándonos sobre su estudio, un estudio que hicieron sobre el tratamiento del tema de la pobreza en medios periodísticos. Y pues por acá les espero, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Ruth. Saludos a todos. A todas.